Marcelino, buenas tardes. ¿Ha costado más de lo esperado poder sumar hoy los 3 puntos? A ver, yo nunca doy un partido como lo considero fácil. ¿Sí? Nunca, yo creo que ya además os lo dije en la previa. Esto puedes mirar la clasificación y puedes ver que un equipo está arriba y otro está abajo. Uno tiene una dinámica ganadora y otro una dinámica no ganadora, pero eso no te garantiza nada para los 90 minutos. Nada, solamente ganas si en los 90 minutos eres superior al rival. Y a veces, no siendo muy superior al rival, ganas, como hemos sido hoy, como ha pasado hoy. Del partido de hoy solo me ha gustado el resultado. Todo lo demás es equivocarnos, yo creo, y el camino hacia una próxima derrota. Mister, buenas tardes. Aquí detrás, David Blay de Radio Marca. Quería preguntarle, cuando ustedes fichan a Soldado en verano, me imagino que buscan un jugador que les dé muchísimos goles, recuperarlo también de una etapa en la que no había estado demasiado acertado allí, pero no sé si esperaban una rentabilidad tan grande en otros aspectos del juego como las 7 asistencias que lleva ahora mismo, que da la sensación incluso de estar haciendo mejor a su compañero en la delantera. Sí, nos está dando algo que creíamos que nos podía dar también, que era juego asociativo, porque sabíamos que es un futbolista que se mueve muy bien, pero yo creo que los papeles están un poco invertidos con lo que pensábamos en inicio. Si cambiáramos los goles por las asistencias, sería lo que pensaríamos, pero bueno, esto es un deporte colectivo y si los dos delanteros tienen que asociarse entre sí, la verdad es que yo creo que para Cedric está siendo muy bueno Robert y en definitiva para el equipo. Pero bueno, yo creo que el delantero vive del gol y como él mismo os dijo en varias ocasiones, pues tenemos que intentar que entre todos que Robert también haga goles, porque si hace goles va a ser el beneficio del Villarreal. Bueno, mister, es un partido raro porque si lo analizas parece que el equipo ha hecho un buen partido en defensa, no ha jugado mal en el centro del campo, ha sido muy resolutivo en ataque y sin embargo el sabor de boca que nos queda es que el Villarreal de hoy no es el Villarreal. ¿Qué ha pasado? Eso quisiera saber yo, ¿qué ha pasado? Si lo supiera no hubiera pasado. Pero es que no... A mí no me ha gustado el partido, nada, que hemos hecho. Nada. Pero bueno, digamos el lado positivo de esto es que hemos ganado y que llevamos 6 victorias consecutivas y ojalá saquemos la conclusión de que jugando a este nivel pronto vamos a bajar posiciones en la tabla. Yo creo que un equipo tiene que identificarse consigo mismo permanentemente. Y yo estaba viendo el partido hoy y no me identificaba con lo que estaba viendo, no me identificaba con lo que queremos ser. Bueno, hemos ganado bien, hemos tenido 2 acciones brillantes, muy brillantes, hemos tenido un porcentaje de efectividad alto, muy alto, es lo mejor, pero me parece, no sé deciros exactamente, pero creo que si juegas en tu campo y el rival en el segundo tiempo te tira 8 o 9 corners y tú 1 o 2, no sé, las estadísticas más o menos serán así, pues indica el balance, o es un indicador del balance ofensivo que hemos tenido. Y creo que ocasiones de gol en el segundo tiempo hemos metido un gran gol y no sé si yo no recuerdo otra. No recuerdo otra. Entonces, bien, estamos contentos por haber ganado, pero no por cómo hemos ganado. Y siguiendo, repito, este camino, yo estoy convencido que en 2 partidos jugando así de mal como hemos jugado hoy nos vamos a ganar. Hola, mister, buenas tardes. Rubén Pinedo para Babel. ¿Consideras que en general el equipo ha dado un paso atrás esta temporada en juego, pero ha ganado en efectividad?
A ver, no lo considero así porque depende de varios factores. Y hoy tenemos en la retina un partido malo. Esta pregunta no me la harías después del partido del Madrid, por decirte uno cercano. Entonces tampoco es ni lo uno ni lo otro. Lo que sí que creo es que somos más competitivos que la temporada pasada. Ya, yo creo que la temporada anterior éramos más competitivos que la primera temporada de Primera División después del ascenso, y ahora seguimos aumentando la competitividad. Luego el juego también depende de varias circunstancias y de, a lo mejor del perfil de los jugadores que tenemos en determinadas posiciones, que de medio campo para arriba son diferentes. Ya no hablo ni mejores ni buenos ni menos buenos jugadores, pero sí con perfiles diferentes. Entonces eso te lleva a un tipo de juego u otro. Pues lo que sí está claro es que somos un equipo muy competitivo, que estamos tremendamente felices y debemos estar de haber sumado 39 puntos. Y una cosa es analizar el resultado, otra el juego y otra el nivel competitivo del equipo. Acabar la primera vuelta con 39 puntos, sacando 11 al Athletic Bilbao, ahora mismo creo que 16 al Valencia, le falta un partido, con un partido menos, 10 al Sevilla, me parece que son unos números extraordinarios, pero extraordinarios. Es decir, el nivel competitivo hasta ahora que ha demostrado el Villarreal es el más alto posible, y yo creo que no imaginable, además con muchísimas adversidades. Entonces, vale, si yo me centro en el análisis de este partido, no estoy contento, pero lo que estoy es orgulloso, orgullosísimo, y creo que todos debemos estar de lo que hemos hecho en esta primera vuelta. Ha sido extraordinario, extraordinario, y entonces vamos a ver si somos capaces de seguir a este nivel. Es difícil, porque eso supondría sumar 78 puntos, muy 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 difícil, pero bueno, vamos a intentar, siguiendo partido a partido. Es que le estoy viendo como enfadado, pero bueno, lo que usted dice, que la primera vuelta de la temporada ha sido, vamos, yo creo que para enmarcar, para un club como el Villarreal. ¿Les ha comentado algo al equipo después del partido? ¿Va a esperar ya mañana para después de analizarlo, que es un aviso para no volver a hacer un partido como el de hoy? Y si en parte también las pérdidas de balones han sido por la poca intensidad del Villarreal o por los méritos del Sporting. Yo creo que en un partido ambas circunstancias coinciden. Hay una cosa cierta, no sé, que tenemos que poner remedio, pero desde que llegué a este equipo solo recuerdo un partido bueno que hayamos hecho en 3 años. ¿A qué estamos hoy? 10 de enero. Dentro de 4 días hace 3 años que afortunadamente estamos aquí. A las 12 de la mañana solo recuerdo un partido bueno que hayamos jugado bien, el que jugamos en el Alcorcón, que nos encaminó al ascenso. No recuerdo otro. No sé si salimos con una empanada de 3 pares de cojones o qué, pero la verdad es que este horario no nos va ni en resultados ni en juego. Es una anécdota, es una circunstancia que sucede así. No sé qué vamos a tener que hacer para modificarla, pero es la realidad, y a mí me enfada cuando no hacemos todo lo que estamos capacitados para hacer. Pero como tú decías, y yo vuelvo a incidir en ello, porque si no parece que el míster va a estar hoy y dices, joder, este está cabreado, estoy cabreado del partido de hoy, ¿no? Pero haciendo un doble análisis, por un lado el partido y por otro la trayectoria, lo que estoy es, repito, tremendamente orgulloso de la plantilla que dirijo por haber acabado esta primera vuelta y haber rendido a este nivel. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. ¿Vale?